cuando más de 12. Recuerden eso, chicos, cuando veo una vejiga, en el primer trimestre, ¿cuándo? 7. En el segundo trimestre, 12. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer diagnóstico prenatal. Después, lógicamente, cuando vos tenés una vejiga sospechosa al principio del embarazo, 7 milímetros más, automáticamente ya le vas citando de forma secuencial para el control de esa vejiga, ¿verdad? Que es lo que ahora es, ¿verdad? Te vas controlando y vas viendo el crecimiento de esa vejiga. Una vez que pasa a 12 milímetros, automáticamente hay que entrar dentro del protocolo para válvula de extracto anterior, para el tema del gluten. Bueno. Vamos a tocar después otra vez eso. Constituye una de las patologías más frecuentes que podemos diagnosticar prenatalmente. Para la gente que hace obstetricia, ecografía obstétrica, nosotros tenemos un alto porcentaje de malformaciones renales, desde leve hasta severas, como por ejemplo la válvula rectal posterior, que sí o sí tienen que ver. Acá no se puede pasar ninguna patología renal porque es demasiado bien individualizado por ecografía. Por suerte representa solamente el 0,68% de los nacidos vivos. Recuerden que tiene un riesgo de recurrencia al 8 al 10%, sobre todo las patologías no hidronefróticas, como el Potter, que se llama la displasia multiquística. Representa alrededor del 30% de todas las malformaciones fetales. O sea que lo que hace la ecografía obstétrica es que en un momento del año van a tener por lo menos 3 patologías. El 75% de estos casos son obstructivos. Eso facilita el trabajo, porque se ven muy bien los fenómenos de dilatación del tracto urinario superior e inferior. Es responsable del 4% de la mortalidad perinatal. Y acá dice la frecuencia real es desconocida. ¿Cuál es una de las patologías que más se nos suele pasar a la gente que hacemos diagnóstico prenatal? ¿Qué supone? ¿De riñón solamente hablamos? La clase. Me estaba viendo aburrido. Agenesia o riñón único. Una agenesia unilateral. ¿Cierto? Se te puede pasar. Si nosotros nos vemos uno de los riñones, ¿qué hicimos? Hicimos un corte transversal, dorso anterior. Si ahí no vemos el riñón, empezamos a buscar por todos lados. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que no sea un riñón, que es otra de las cosas que suelen pasar. Y una de las cosas que habitualmente confunde bastante, si no tenemos un equipo como esto, si no tenemos un equipo, es el riñón nervadura. Porque realmente el riñón nervadura está por delante de la columna así. Si vos no tenés una buena resolución, en medida que le agarras el bebé grande, le cubre la taza y es muy difícil de ver el riñón nervadura. Entonces tienen que prestar mucha atención. Cuando los riñones están sobre la columna, eso es lo más probable que se pueda tener riñón nervadura. La frecuencia real es conocida porque son asintomáticos y estos son la gente que nace con un solo riñón y nadie se dio cuenta. O tienen riñón nervadura y cuando se va a hacer una ecografía con algo abdominal y ahí le descubren. Habrán escuchado muchísimos casos. Yo tengo varias pacientes que le descubrieron la transvaginal los riñones pélvicos, que nunca supieron que tenían un riñón. Entonces ahí tenía que ir otra vez. Cuando vos ves un riñón ectópico, pélvico, tenés que ir, tenés que buscar el uréter y tenés que ver que no esté dilatado y un montón de cosas. Es una cuestión más que 2% de los neonatos, 3/3 en frecuencia de los neonatos. Estas son cuestiones que nosotros no podemos diagnosticar intraputero. Vamos a tocar brevemente esto. Como concepto general y fundamental, saben que la parte embriológica se forma renal
y genital se forma del mismo origen embriológico. Por lo tanto, muchas patologías del sistema nefrológico comparten con la parte genital. Acá hay tres partes importantes embriológicamente, que es el mesodermo intermedio, el mesotelio, que recubre la cavidad peritoneal, y el endodermo del seno urogenital. Acá lo importante es el mesodermo, porque el mesodermo da tres estructuras importantes, que es el pronefro, el mesonefros y el metanefros. El pronefro desaparece. El mesonefro regresa a las 6 a 10 semanas. Y acá está la clave, que es el metanefro. De ahí surgen los riñones definitivos y derivan del mesodermo de la región sacra. Fíjense que el riñón 2 entonces se forma a nivel de la pelvis. ¿Qué tiene que hacer después? Ascender. Cuando no asciende, riñón pélvico. Asciende y se funda en el medio, riñón nervioso. Lo normal es que suban y se alejen, se alojan arriba. De la región sacra, entonces, fíjense que es la parte mesodérmica de la región sacra por inducción de la yema uretral que crece a partir del conducto mesoférmico distal hacia el final de la cuarta semana. Este es el mesodermo intermedio. Este es el pronefro que desaparece. Este también va a desaparecer el intermedio, que es el mesodermo. Y de aquí, fíjense, aquí se forma, de la yema ureteral, el brote ureteral, se forma la parte del riñón. Y aquí se forma el riñón, la yema ureteral, que después vamos a ir mirando las estructuras que dan, pero fíjense, esto va a venir a poner la cloaca, pero fíjense que este sector va a salir el riñón, el uréter, y acá adelante se va a formar pues, la vejiga de la cloaca. Este es el sistema embrionario. Toda esta parte de arriba, que es el pronefro, desaparece en la cuarta y quinta semana, y acá se forma el riñón. Y aquí tiene que ascender y ubicarse en este sector. Este es el otro esquema, que es el sistema pronefro, acá el mesonefro, y de aquí entonces el sistema metanéfrico, desde abajo. ¿Por qué hemos hecho esto? Para entender nomás dónde se forma el riñón y por qué después se generan muchos conflictos que tenemos abajo. ¿Dónde estamos? Aquí. El metanefros forma la nefronas. La nefrona ya es parénquima renal. La yema ureteral forma la yema ureteral acá, forma los tubos colectores, las cálices, la pelvis renal y el ureter. Increíble esta estructura. Entre la sexta y novena semana los riñones ascienden a la región lumbar, que hablamos de eso. En la semana 10, las nefronas, que vienen de la yema ureteral, se conectan a los tubos colectores y el metanefros es funcional. ¿Qué pasa si no existe esta conexión? Semana 10, aquí se forma la displasia quística. Potter 1, Potter 2, Potter 3. Y es muy importante esto saber. Sí, digo, porque somos especialistas. Sí, porque no sabemos dónde tenemos que ir a buscar primero cuando nos vemos los riñones. Tenemos que empezar la pelvis y después ir ascendiendo. No desde arriba, no desde el diafragma hacia abajo, desde la pelvis para arriba, porque esa es la parte neurológica, así tiene que ser, no hay otra cosa. Sabemos que en semana 10 no ocurrió esta conexión de los tubos colectores con el metanefro, empieza el problema de displasia quística, esta es la forma de atención de cómo se forman después los riñones ectópicos y los riñones erradores. Concepto general, la vejiga se forma a partir de la parte anterior de la cloaca, como dijimos, que está separada del recto por el tabique urorectal. Por debajo de la vejiga está el seno urogenital, que en los varones se convierte en uretra peniana y en las mujeres en el vestíbulo de la vagina. Entre la cuarta y sexta semana, los uréteres se conectan al trígono vesical. Acá está todo esto. Acá está el seno urogenital definitivo. Este es el tabique, el recto vaginal.
Acá se está formando esto, que en los varones dijimos se va a convertir en la próstata, se va a convertir en la próstata y la porción linfática no es la uretra. Fíjense que todo esto está conectado, cuando nosotros vimos adelante en la primera imagen, acá, riñón, cloaca. La división de la cloaca va a la uretra y va a la vejiga. Fíjense la íntima conexión embriológica de nuestros dos sistemas, nefro, urológico, por eso se llama así. Está por contigüidad. El sistema genital surge de las crestas genitales situadas medial al mesonefro en desarrollo. Fíjense dónde está, al lado del mesonefro. Formado por células germinales primordiales que migran desde el saco vitelino durante la cuarta semana. En la sexta semana se desarrollan las gónadas primitivas. En la octava semana ocurre la diferenciación varón-mujer. Y el desarrollo inicial de los genitales externos es similar en el varón y la mujer hasta la semana 12. Ahí está lo que ocurre. Estas son las crestas genitales. Esto va a migrar y vamos a ver después cómo se van a diferenciar los conductos mesonéficos. Todos los embriones contienen conductos mesonéficos, que son las de Wolff, y los paramesonéficos, que son los de Müller. El cromosoma Y induce el desarrollo del conducto de Wolff y origina los testículos y regresa al conducto de Müller. La ausencia del cromosoma Y induce el desarrollo del conducto de Müller que origina el útero, las trompas, la proliferación del epitelio superficial del epitelio urogenital que origina qué cosa, los ovarios. O sea, ¿qué cromosoma que genera entonces el sexo? El Y, sea su presencia o su ausencia. Desde ahí ocurre la diferenciación. Después de la semana 12, fíjense que estamos en semana 12, el varón, el pliegue urogenital y el tubérculo genital se alargan y forman el pene y se fusiona la membrana urogenital dando lugar a la uretra. En la mujer el tubérculo genital forma el clítoris y el seno urogenital forma el vestíbulo de la vagina. Y acá es donde nosotros le decimos el sexo a la paciente, semana 12. Y acá recién se está terminando de formar. Esta es la explicación de por qué no le pueden decir sexo a una paciente, semana 12. Resumen, esto me lo dijo que a finales de la semana 10 se han formado los riñones y la vejiga y comienza la formación del bebé. ¿Qué semana 10? ¿Y cómo tenemos líquido entonces al principio del embarazo? Porque siempre tenemos líquido. Si los riñones no son funcionantes, ¿de dónde se forma el líquido? De la placenta. De la placenta, de la membrana. O sea que hasta semana 10 la orina no tiene nada que ver todavía con el líquido amniótico. ¿Está bien? También en la semana 10 se ha completado la diferenciación sexual, aunque la formación de los genitales no es completa hasta pasada la semana 14. ¿Cuándo le vamos citando a la paciente para que venga a ver el sexo de su bebé? 15 semanas. 15 semanas. Y hablamos ya de esto porque a ustedes les va a volver buen con mal ecografista si aciertan o no aciertan el sexo del bebé. Y lo otro, cuando viene para su último control ecográfico, lo otro que le marca como buen ecografista es si acertaron el peso de la vida. Jamás control cerebro y ecografía. Entonces, cuando viene para su último control, hagan el máximo esfuerzo en medir hacer bien la biometría. Porque con ese peso se va a quedar. Y me lo casi aceptando, vos me dijiste de 2 kilos y nació con 1,950 kilos. Renal normal. El crecimiento renal es lineal a lo largo de la gestación. La semana de gestación es igual a la longitud renal en milímetros. Eso era una cuestión teórica que usamos mucho tiempo. Hoy día ya se demostró que no es tan así. Si bien las variaciones son muy pocas, pero como ustedes van a estar en un medio, van a tener todas las tablas a su alrededor, van a medir el riñón. En todos los casos que van a ver, riñón y tienen que medir longitudinal, transversal y pelvis. Así se hace la terapia. Vamos a medir longitudinal, transversal, pelvis.
longitudinal y transversal en corte longitudinal, que es la pérdida que medimos en corte transversal. Estudios recientes demuestran que las longitudes renales son mayores comparado con la teoría anterior, por lo tanto se tendrá que utilizar las tablas de medida. Esto le pongo porque ya varias personas le dicen que la medida del milimetraje de la longitud de la riñón es igual a la semana que ya se demostró eso, que no es tan así. Pueden seguir usando para tener un parámetro en la cabeza. La relación entre la circunferencia abdominal y renal es constante luego de las 24 semanas. Pueden usar esta cosa que hizo Granum, que es 0,27 a 0,30, que esa es una constante, que pueden hacer eso si es que tienen alguna duda en cuanto a la edad gestacional. Conceptos generales, que el líquido amniótico provee importante información sobre la evaluación de la función renal. ¿Después de qué semana? Si es normal, a las 16 semanas, indica ya una buena función renal y ya excretora, pero por lo menos un riñón, nosotros vamos a ver si los dos riñones filtran, no van a decir los dos riñoncitos también. Lo que nosotros sabemos cuando nuestro líquido está bien, que por lo menos uno de los riñones está funcionando bien, porque si no funcionan los dos, vamos a tener oligoamnios. Puede ser que uno no funcione y el otro le compense, y van a haber muchísimas patologías fetales donde van a tener más bien un líquido en el límite superior o a veces un leve polihidramio que hace el feto para protegerse contra el medio externo. Por eso que no vayan a considerar este tema de restricción de crecimiento acompañado de oligoamnios, van a haber muchísimas. Van a haber muchísimas restricciones con un líquido normal, levemente aumentado con el límite superior al medio. ¿Se entiende eso, verdad? Que el oligoamnio no siempre es sinónimo de patología renal. Podemos tener riñones normales con oligoamnios. Por ejemplo, la rotura prematura membrana. Restricción importante de crecimiento, de que estamos hablando de secciones, pero puede existir. Puede ser grave problemas placentarios. Entonces no es sinónimo de eso. Esto sabemos todo hacer, y esto es demasiado importante. El método subjetivo de evaluación del líquido amniótico, que confíen en ustedes mismos. Este es un sistema de autoconfianza. Cuando ustedes ven visualmente está bien, es lo mismo que van a hacer con el atrio, con la cisterna, con el paso del tiempo. Porque ustedes van a ver y ustedes van a dar cuenta que es normal. Ya saben cuál visualmente en el primer enfoque se van a dar cuenta cuál cabecita no está bien o cuál corazoncito no está bien. Y a partir de ahí, porque vos vas a hacer una ecografía de rutina y tu nivel cardíaco es así. Entonces vos estás ahí. Hasta que venís a hacer la ecografía y encontrás que tu sistema magna mide 14, entonces ahí empezás a acelerar tu pulso. Y a partir de ahí empezamos a manejar el sistema de alerta. Eso está todo medido. Y ahí empieza tu sistema cerebral recién a funcionar. Mientras tanto es como una meseta ahí. Y ahí tenemos que dar. Entonces, eso ¿qué es lo que nos permite a nosotros sacarla a esa paciente y traerle a un pool de alto riesgo? Estos son los distintos métodos que usamos. ¿Usted a partir de qué semana mide el ILA? ¿A partir de qué semana se puede usar ILA? No se puede usar en cualquier momento. Después de la 24 de semana, cuando pasa la cicatriz umbilical, cuando se pueda medir 4 cuadrantes. 8. ¿O le miden ILA siempre? ¿De cuándo? Cuando rebasa. 24 dice la aparición. Después de aproximadamente Después de la 20. la cicatriz umbilical. 27, 28. Ese va más bien con tu teoría. 27, 28. No, y su posterior a la rebasa. O 24 no tanto todavía. No, posterior. Y vamos a llegar a un acuerdo de cuándo vamos a medir. ¿Qué le parece? Vamos a la próxima charla y vamos a hablar. Yo voy a echarle otra pregunta de eso. Y vamos a sacar una serie de datos de la literatura y vamos a ver desde cuándo se hace el clima. Pero recuerden que el método subjetivo es mucho más complicado.
Si ustedes tienen un ILA, que acá está la profundidad vertical, menor de 2, entre 2 y 8 y mayor a 8. Esta es la técnica del índice del líquido amniótico. Y fíjense en este último tópico. Se recomienda, cuando el índice está por debajo de 100, realizar 3 veces el proceso y utilizar la menor medida. Procuren hacer esto. Es lo mismo que ocurre con la TN, lo mismo que ocurre con el pliegue local, lo mismo que ocurre con este tipo de cosas. Medimos, vamos a medir nuestro líquido, nuestro pila. Si sale por debajo de 100, vamos a volver a medir, vamos a esperar que el se mueva, que cambie de posición, vamos a quedarnos tranquilos, vamos a esperar que no tenga contracciones y vamos a volver a medir. Porque si ustedes informan líquido amniótico disminuido, o escriben oligoamnios leve, moderado o severo, esa paciente va a salir de su consultorio, se va a ir a su médico, y su médico ¿qué va a hacer? Le va a enviar a otra persona. Se va a ir a esa otra persona, y esa otra persona, que tiene más calma que ustedes, va a encontrarle un índice de líquido amniótico normal. Entonces ustedes van a quedar que no saben hacer nada. Y ese médico que le envía al paciente a ustedes ya no le va a enviar al paciente. Porque no confían en ustedes en la medición del índice de líquido amniótico. Esto es de preescolar. La técnica de nada. ¿Qué es lo que falta aquí? Paciencia, tranquilidad. Acá vamos, los riñones y la vejiga se visualizan en un 78% a partir de la semana 11 por vía transvaginal. 86% tenemos que ver en semana 12. O sea, nosotros no estamos haciendo marcadores cromosómicos, ya se ve los riñones. 92% en semana 13 y llega a un 100%, como dijimos, en semana 16. Que el flujo urinario es 2.2 ml a la semana 21 y sube a 22 ml en los embarazos de término, producción de orina. La producción urinaria horaria aumenta con el avance de la gestación desde un valor de 5 ml en semana 20 hasta llegar hasta 56 ml por hora a las 41 semanas. El volumen vesical máximo aumenta desde un valor medio de 1 ml en semana 20 hasta 36 ml en semana 41. Eso que el bebé se va quedando sin líquido conforme va avanzando la gestación no es cierto, le tiene que explicar a la mamá. La vejiga normal se llena y se vacía, parcial o completamente, aproximadamente cada 25 minutos. Promedio, 7 a 43 minutos. Si nosotros no vemos, decime. Estamos dando por la piel renal. ¿Está bien? Doc, Perfecto. respecto a lo que dijiste anteriormente, vemos mucho que disminuye el líquido final del embarazo. ¿Y por qué entonces? No, no hay que disminuir. El bebé crece. Le vas a ver menos. Sería un oligoamnio fisiológico del tercer trimestre. Pero ¿y dónde se ve? Por eso se usan las tablas. Pero en una parte que se llama tendría que verse, pero igual sí está. Decime cuánto es menos para vos. Acuérdate que usas tu tabla de normalidad. Yo hago más o menos un promedio de 50 perfiles por semana. Y todos esos perfiles están entre 100 y 140, 150. Eso es normal para ahora. Normal. Lo que pasa es que vos tenés que considerar por la semana para. Seguimos con renal fetal. Y esto todavía, aquí importante, esto es lo que es importante, porque a veces ando mucho la vejiga a 100. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces no tenemos líquido disminuido y no vemos la vejiga bien, en vez de pensar en entrar en corto. ¿Qué tenemos que hacer? Le sacamos a la paciente que se vaya a caminar y le citamos de vuelta en 30 minutos.
y volvemos a controlar. No importa que estén en un hospital público, no importa que haya 30 pacientes afuera, aparte que la paciente siempre le busca a su secretaria, más no le busca a usted, porque entra sea y maneja con nuestra lado, la secretaria le dice todo. Pero entonces cuando si hay una paciente que te dice, le dice, mira, si yo le encontré un problema a un bebé, y señora, yo si le encuentro un problema a tu bebé, voy a estar acá una hora, voy a estar un día entero hasta de resolver esto, no te voy a dejar aquí. Lastimosamente te tocó que la paciente anterior está con inconveniente. Y a ella nunca le va a decir nada. Entonces le tiene que dar esa explicación. Pues cree que ustedes están chateando, hablando con su novio, marido, etc. Por eso cree la paciente. Explíquenle que tuvieron problemas en el círculo del consultorio, porque no da gusto irte a esperar 2 horas en la tienda, sobre todo en los hospitales públicos. Pero si ustedes están atendiendo de forma regular y están atendiendo con la profesionalidad que tienen que caracterizarles, si usted encuentra un problema, como un bebé que no ve la vejiga, que un disminuidor, tiene que sacar a la paciente y tiene que volver a echar el turno de otra paciente, porque tiene que ser exacto 30 minutos. ¿Por qué? Por esto. ¿Se entiende? Los uréteres no son visibles por ecografía, que tienen entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Y acá está lo que les dije, el diámetro de la vejiga, la que hizo Fontanella. Estos son el diámetro que habíamos hablado recién. El primer trimestre 7 milímetros, segundo trimestre hasta 12 milímetros. Estoy considerando un feto cromosómicamente no. Si tiene algún problema cromosómico, cambia todo. Esto hicimos recién nosotros. Usamos el Doppler para ayudarnos a individualizar bien los 2 riñones. Fíjense cómo la imagen era perfecta, que era la aorta abdominal y los 2 bracitos que salían de ahí, que son las arterias renales. Fíjense cómo se ve. Este es un feto de 11 semanas. Dijimos que a partir de las 11 semanas nosotros podemos ver el riñón. Y fíjense que esta es la columna vertebral. Y fíjense cómo los riñones están a ambos lados de la columna. Y se ve a la semana 11 semanas y un día. ¿Y cómo se ven estos riñones? Se ven hipohiperecogénicos. ¿Cómo se ve este riñón? ¿Cómo se ve este riñón? Semana 11,5. Es hipo-hiper. Al principio del embarazo, el riñón siempre es hiperecogénico. Y mucho cuidado cuando encuentran riñones hacia el final del embarazo, después de la semana 24, hiperecogénico. Por eso ya denota alguna patología renal. Fíjate la ecogenicidad del riñón. Estamos hablando de un embarazo de 11 semanas. ¿Se ve? Hiperecogénico. La vejiga. Esto ya es un embarazo de 13 semanas. Sigue siendo el parénquima del riñón. El parénquima del riñón hiperecogénico. Normal en esta gestación. Esto ya es un embarazo de 16 semanas. Va perdiendo más, se vuelve un poco menos hiperecogénico, pero siempre tiene algunas áreas del parénquima hiperecogénico, un embarazo de 16.5 semanas. La columna vertebral se ve perfectamente los riñones en esta edad. Desde esta semana es imprescindible ver los riñones. 16 semanas y si ustedes ven 16 semanas y esta pelvis, esta es una paciente que ustedes 16 semanas, fíjense esta de cómo ya tienen un parámetro por encima de lo que dinámico. A esta paciente automáticamente ustedes les sacan y dicen, señora, tengo que controlar en 3 semanas porque necesito ver algo mejor que por lo puede grabar. Entonces ya le vuelven a citar. Cuando hablemos de hidronefrosis en la siguiente charla, vamos a ver los parámetros exactos que vamos a usar para este tipo de pacientes, donde precozmente se ve este tipo de problemas. Fíjense cuánto medía, 2,7 y 3,7 milímetros. Vamos a echar factores numéricos, pero este es un feto que nosotros ya tenemos que sacarle del tour general y hacerle su control cerebral. Pero se distingue claramente el tema del riñón. Y si hacemos corte longitudinal, aquí vemos el riñón. Sigue siendo un poco hiperecogénico el parénquima,
Pero si esta pelvis para un embarazo de 16 semanas llama un poquito la atención. Nos apoyamos en el doble, como dijimos. El recién hicimos esto, así que lo hicimos en vivo, pero ahí se estaba ubicando, ahí vemos está haciendo la optimización de la imagen y ahí aparece el tema de la arteria renal. En esa posición. En semana 17, como podemos caracterizar de la vejiga, también tenemos que ver el colon en la panza. Estos son cortes obligatorios, muy fáciles de hacer y hay que poner siempre. En estas vegetaciones nosotros tenemos que tener claramente delimitado la presencia de los 2 riñones, tenemos que tener claramente delimitado el número de vasos sanguíneos a nivel del colon. ¿Quién usa la tabla de fetal? ¿Ninguno usa? La tabla de la fetal te pide marcar en semana 11 a 14 la presencia de 3 vasos a nivel del colon. Y si tiene circular el colon también, porque tiene que venir diferente. Los que usan tabla de la fetal, este embarazo ya de 22 semanas se va a estar volviendo más hipoecogénico conforme vamos aumentando las semanas. Este ya es un embarazo de 24 semanas. Estamos haciendo revisión de riñones de distintas edades gestacionales. Que lo que dicen de embarazo de 29 semanas lo bien que se ven los riñones. Un embarazo de 31 semanas en corte longitudinal, 32.5. Embarazo de 36 semanas, embarazo de término. Sin entrar en valores numéricos. Así es como vemos la respecto. Usamos doble de fuerza que también figuraba como parámetros. Este tema de doble arterias renales no tiene mucha importancia. Tenemos que revisar los genitales de todos estos bebés porque acuérdense que esto tiene el mismo origen embriológico. Si ustedes encuentran una patología renal, tenemos que ir sin falta a buscar que no haya un tema también genital acompañando al tema. ¿Cómo estamos atacando? Esto es el riñón normal. Vamos a dar un poco de gineco.